Durante años, pero durante muchísimos años, eh, los sacerdotes, bueno, han tenido una fama que los ha precedido durante mucho tiempo, y es el hecho de que muchos de ellos han cometido el gravísimo error de faltar a su palabra, de faltar a la iglesia, de faltar, ¿no? a ese juramento, ¿no? A esa dedicación de mucha, es que no sé ni cómo explicarlo, la verdad. Estoy buscando como las palabras más, ¿no? Eh, las palabras, perdón, mejor adecuadas, porque es el tema de la iglesia y de los padres, de los sacerdotes, es un tema muy delicado. Pero yo me voy a meter ahí porque del caso que yo les voy a hablar es un caso que ha pasado estos días en Santo Domingo, República Dominicana, específicamente en la parte sur del país. Los sacerdotes nunca han tenido como esa fama. ¿Por qué? Porque al final, durante años, hay muchos de ellos que han venido cometiendo muchísimos errores y han faltado a la iglesia. Y si vamos a hablar de errores, vamos a hablar de uno que es bastante delicado y con el que muchos, lamentablemente, han cometido el grave error de faltarle a la iglesia, y ha sido el de las violaciones. Y se ha dado el caso en mi querido país natal, natal, y es el caso de dos mujeres que han denunciado públicamente al sacerdote Alejandro Peña Sánchez por presunto abuso sexual cuando ellas eran niñas. Esto lo pueden buscar en la web. Y este hombre lleva 30 años ejerciendo como sacerdote, y a este hombre no le ha pasado absolutamente nada, y nadie ha hecho nada en contra de este señor. Y hoy en día salen a la luz estas denuncias, hoy en día salen a la luz estas mujeres que no han querido dar la cara por vergüenza. Sin embargo, están muy arrepentidas, pero muy arrepentidas de no haber actuado con tiempo, de no haber actuado mucho antes. Y ellas pensaban que este hombre no seguía en el sacerdocio. Ellas pensaban que este señor no seguía como sacerdote. Sin embargo, a ellas les ha sorprendido el hecho de que este hombre siga siendo sacerdote, siga sirviendo a la iglesia. Y es lo más grave de todo. Perdón. Es lo más grave de todo porque, coño, abusó de ellas. Él está acusado de haber abusado de ellas cuando ellas eran niñas. Y ellas no son las únicas que fueron abusadas en su momento. Han habido más niñas que han sido abusadas por este señor, que se dice llamar sacerdote. Y no es el primer sacerdote en el mundo al que uno puede escuchar o al que uno puede señalar realmente que haya cometido este grave... Ay, Dios mío. Este embarre, este gran error.
O sea, esconderse detrás de una sotana para en realidad cometer este tipo de abusos me parece muy grave, muy grave. Y lo peor de todo es que, así como este señor, al parecer, supuesta y alegadamente, ha cometido este error, que por lo que estuve investigando es, vamos, 100% que fue así. Coño, es que me parece muy fuerte todo esto. O sea, yo cuando escuché la historia, cuando yo escuché todo este drama, me pareció tan fuerte. Pero lo que me pareció más fuerte ha sido el hecho de que este señor siga siendo sacerdote a pesar de haber cometido ese error. A pesar de haber cometido esos abusos, este señor sigue delante de la iglesia. O sea, sigue trabajando, sigue desempeñando su papel como sacerdote. Y este hombre no puede estar libre. O sea, este hombre debería estar preso y bien preso. Ustedes saben las cantidades de sacerdotes que han abusado de niños menores, que se han aprovechado de los niños que pertenecen a la iglesia, se han aprovechado también en orfanatorios. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de niños que han sido abusados por sacerdotes. Y al final esto lo que conlleva es que la gente no confíe en la iglesia y que la gente pierda la fe en la iglesia. Y mi pregunta es, ¿qué piensa el Papa de todo esto? Porque tengo, por lo que pude estar... por lo que he investigado, al parecer el Papa tiene noción de todo esto, de lo que ha sucedido, tiene información, está consciente de este problema y, bueno, están a la espera, ¿no?, de una solución y están a la espera de saber qué piensan hacer desde el Vaticano con este problema. Lo que sí sé es que a pesar de todos los años que este señor tenía como sacerdote, ¿no? A partir de salir esta noticia, a partir de ahí, pues han decidido, ¿no?, apartarlo de sus funciones. Y ahora mismo no está ejerciendo como sacerdote porque lo han apartado de sus funciones. La diócesis, ¿no?, ha decidido apartarlo de sus funciones porque esto ha sido un boom. O sea, esto ha sido una noticia que ha acaparado todo el país, una noticia que, quieras o no, va a llevar mucho tiempo en la palestra. Es una vergüenza para la iglesia, específicamente para la iglesia católica, que siempre se ha regido por unas políticas y por un régimen que, pues, hay cosas que no la identifican, hay muchas cosas con las que la Iglesia Católica no se identifica y que no es parte. Pero, ¿qué pasa con esto? Que al final, pues la gente deja de creer en la iglesia en general y en las religiones, porque dicen, ¿para qué yo voy a confiar en la religión tal o en la iglesia tal cuando pasan estas cosas? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues prefiere mantenerse neutro, ¿no? Tener su propia creencia, su propia fe individual y no ser parte de nada ni de nadie, porque esto lo que hace es que te decepciona a ti como creyente. Y mucha gente se ha sentido decepcionada con todo esto que ha pasado. Y todas las personas que iban a la iglesia donde este señor era sacerdote se han quedado sorprendidas, porque lo menos que te puedes imaginar es que el sacerdote que pertenece a la iglesia donde voy yo cada domingo es una persona que ha abusado, vamos, de muchísima gente y es algo que se ha mantenido ahí sin que nadie lo sepa hasta el día de hoy, que ha salido todo esto a la luz. Ha sido una investigación que se ha ido haciendo desde hace un tiempo para acá, porque se han ido recopilando mucha información
que pues tienen que ser verídicas, tienen que ser constatadas por parte de los denunciantes, por parte de las mujeres que hoy en día ya son mujeres mayores de edad, pero eso se les ha quedado en la memoria, o sea, es algo que se queda en tu memoria, no es algo que tú puedes olvidar de la noche a la mañana, lamentablemente, es una cosa que es imposible de olvidar, y cuando te das cuenta que este hombre todavía está vivo y que este hombre todavía sigue siendo sacerdote, pues ahí es cuando menos se te olvida y dices, coño, pero no puede ser. Mire, el hecho de que ocurran estas cosas tampoco puede dar, pues, tampoco se puede partir, ¿no?, de la decisión de, pues, de dejar de tener nuestras propias creencias y nuestra propia fe, porque al final es un hombre común y corriente, es un humano, es una persona que para mí, en lo personal, no representa nada. Y perdona a alguien que se pueda ofender, no, pero alguien que vaya a escuchar este podcast y que a lo mejor pues discrepe, ¿no?, de lo que yo estoy diciendo. Pero yo por ejemplo, en lo personal, yo tengo mi propia creencia, yo tengo mi propia fe. Yo nunca me he confesado delante de un padre, ¿vale? No sé lo que es. Nunca lo he hecho, sin embargo, conozco gente que sí lo ha podido hacer en algún momento de su vida. Nunca he buscado consejo a un padre, nunca he ido buscando consejo a ningún padre de ninguna iglesia. He asistido a misas, obviamente, he escuchado la palabra, porque al final de cuentas el padre viene siendo un intermediario, ¿no? El sacerdote, el padre, como lo quieran llamar, viene siendo un intermediario de, bueno, no voy a decir de Dios, pero ¿no?, de la Biblia, por decirlo de alguna manera, porque Dios, si quiere hablar contigo, habla contigo. Dios no manda ni al sacerdote ni al padre a decirte lo que tiene que decirte, ¿no? Dios lo que hace es que se manifiesta y te pone delante las pruebas, ¿no?, que Él quiere que tú veas y por las que quiere que tú pases. Entonces, yo creo y entiendo que si yo quiero hablar con Él, solo tengo que buscar un espacio donde pueda estar yo conmigo misma y donde yo pueda tener un espacio de paz, en tranquilidad, y concentrarme, y mediante oración o mediante las formas que usted crea mejor para usted, pues entonces usted habla con Él, que Él está ahí, Él siempre nos escucha, Él nunca se aparta de nosotros. Es una persona que está ahí al lado nuestro 24/7, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, hasta el último día de tu vida. Es una persona que está contigo. Entonces, hay gente que dice, ay, Dios, no me abandones. Dios no nos abandona, Dios está ahí con nosotros. Lo que pasa es que Dios te pone a prueba, porque Dios te da los caminos más flexibles por donde tienes que ir, pero si tú coges el que a ti te dio la gana, oye, pues tú, dime, aprieta y traga, pero Él te ha puesto los caminos que cree que te van a ir bien. Ahora, que tú coges el camino que a ti te dé la gana, pues eso es problema tuyo. Y luego tú dices, ay, Dios no me abandone. No, Dios no te abandonó. Lo que pasa es que tú hiciste con tu vida lo que te dio la gana, pero Dios te lo puso fácil. Te dio opciones. Lo que pasa es que las opciones muchas veces las tenemos delante y no la vemos. Ojo. Entonces, para no desviarme, ¿no?, de tanto del tema, porque realmente hablar de Dios es un tema amplio e infinito. ¿Qué pasa con esto? No, o sea, aún la gente escuchando este tipo de horrorosidades, nueva palabra desbloqueada, este tipo de casos, ¿no?, tan horribles que suceden, aún así la gente escuchando esto, la gente no deja de ir a su iglesia, no deja de perder la fe, no pierde la fe en los padres, la gente sigue, ¿no?, acudiendo a los sacerdotes, sigue acudiendo a la iglesia, sigue confiando en su religión. Sí que es verdad que es un tema que desde cuando entró, por ejemplo, el Papa Francisco,
encontró muchísimos casos de estos que se ve que estaban archivados ahí en el Vaticano. Un día el Papa llegó y dijo, vamos a ver, vamos a despolvar lo que no se ha resuelto y que hay que resolver. Y al parecer pues encontró muchísimas cosas. Incluso hubo un padre, ahora que me acuerdo, que ese padre fue despedido cuando el Papa Francisco empezó a ejercer, ¿no?, como papa. Porque era un padre que el papa anterior, al parecer, no había hecho nada en contra de este hombre. Y este hombre seguía ahí metido en la iglesia. Seguía metido en la iglesia. Y este hombre tenía un récord bastante amplio, que era para que este hombre estuviera preso, no era para que este hombre estuviera libre. Sin embargo, pues el Papa resolvió esto, el Papa Francisco resolvió esto y dijo, vamos a ver, este hombre no puede estar activo. Este hombre hay que sacarlo. Este hombre hay que sacarlo de la iglesia y de todo. Este hombre no puede estar en activo. Y así como ocurrió con ese caso en específico, hubieron muchísimos casos más que el Papa Francisco descubrió que eran casos que habían sucedido y el Vaticano no había actuado con mano dura, ¿no? Delante de toda esa situación. Entonces, claro, durante años han habido muchísimos escándalos sobre este tipo de horrorosidades que han pasado. Y creo que me atrevo a decir que bueno, no voy a decir décadas, ¿no? Porque ya sería demasiado, ¿no? Ya sería como que coño, pero ¿desde cuándo los padres están cometiendo errores, ¿no? Pero sí que es verdad que no es de ahora que se oyen casos como estos y han pasado en muchos países. Y no dude ustedes que en la actualidad eso esté sucediendo. Que así como han pillado a este padre ahí en República Dominicana, que también esté sucediendo en otro país del mundo. Porque esto de las violaciones por parte de los sacerdotes, esto es una cadena. Esto es una cosa que se ha ido cortando poco a poco, pero es una raíz que al final ha ido creciendo y creciendo aún más. Entonces, a mí en lo personal, me gustaría saber si tú ya decides ser sacerdote, entregar tu vida a Dios, elegir ese camino, esa vida que es totalmente diferente, completa y absolutamente diferente a la vida mundana. Si tú decides por voluntad propia, ha sido una decisión propia tuya, que incluso te la has pensado en escoger ese camino, ¿qué o cuál es el motivo que te lleva a ti como sacerdote a violar a un niño o a abusar durante mucho tiempo de niños o de mujeres? A mí me gustaría saber eso. O sea, eso tiene que tener un trasfondo, tiene que tener un porqué. Porque entonces si tú decides ese camino, coño, al final, estás cometiendo el peor error de elegir el camino del sacerdocio y luego utilizar la sotana, utilizar la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con la iglesia, coño, para cometer este tipo de errores, para cometer este tipo de cosas que al final lo que hacen es que uno repudie, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque dices, coño, ¿en quién confío? O sea, al final es una cosa que dices, es que
o sea, es que no encuentro ni qué decir frente a esto. O sea, porque cuando yo escucho este tipo de casos, digo, pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿qué lleva realmente a un sacerdote a cometer este error? A mí me gustaría saber eso y creo que lo voy a investigar porque me da mucha curiosidad. O sea, me da mucha curiosidad. O sea, yo no sé si después de muchos años el sacerdote o el que es sacerdote, el padre, no sé, quien sea, o hasta un monje, no sé si con los años se arrepiente de haber tomado esa decisión. Porque tengo entendido que una vez tú tomas esa decisión, dejas de tener una vida normal. O sea, creo que, a ver, no sé, hay muchos de ellos que no tienen mujer, que no tienen esposa, que no son casados. Y claro, o sea, tiene que haber una explicación. Todo tiene un porqué en esta vida, todo. Detrás de cada persona hay una historia. Todo tiene un porqué en esta vida. Y no es la primera vez que yo escucho un caso como este. Yo he escuchado casos de hombres que son hombres ya hoy en día, hombres hechos y derechos, personas que son mayor de edad, con una cierta edad bastante madura y han tenido esta experiencia tan horrorosa y han sufrido este tipo de experiencia en su niñez tan horrorosa, tan fea, tan horrible, tan asquerosa, porque me parece algo asqueroso que un padre, un sacerdote, quien sea de la iglesia haga esto. O sea, me parece tan asqueroso, me parece repugnante, me parece algo, vamos, demasiado, pero demasiado repugnante, o sea, sinceramente, y me da muchísima pena, pero muchísima pena por parte de las víctimas que tienen que cargar con eso durante muchos años y hasta el último día de su vida, porque es algo que tú no lo olvidas, es algo que se te queda marcado para el resto de tu vida y tienen que sentir vergüenza mucha. Tienen que sentirse mal consigo mismas, tienen que sentirse mal con los propios padres también, porque hay muchos padres ignorantes, y los voy a llamar así, no me importa, porque entiendo que hay padres que tienen que estar más pendientes de sus hijos, que tienen que estar muy, pero muy, muy arriba de sus hijos. O sea, tú no puedes fiarte de que porque ese señor sea sacerdote, creer y pensar que tus hijos están en buenas manos. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y hay muchos padres que cometen el error, el gravísimo error, de creer que porque sus hijos están en manos de un sacerdote, a ese niño no le va a pasar absolutamente nada. No dé por hecho eso. No dé por hecho que el estar bajo los cuidados de un sacerdote, ese niño va a estar seguro, porque eso usted no lo sabe. Usted como padre hoy en día no puede dar por hecho, ni tampoco puede dar 100% seguro de que ese niño que visita a ese sacerdote o ese padre o a quien sea de la iglesia está totalmente seguro, porque al parecer es que ya no es así. Ya no es así. Y muchos padres se fían de muchos sacerdotes hoy en día y luego pasa lo que pasa, como ese caso de República Dominicana. Entonces, por muy padre que sea, y me disculpan los que son padres de iglesias, por muy sacerdote que sea ese sacerdote, y me disculpan todos los sacerdotes, porque a lo mejor habrá alguno que tendrá principios, pero lamentablemente hay muchos sacerdotes hoy en día que no tienen ni eso, y que utilizan la iglesia, y utilizan la sotana que tienen para cometer este tipo de fechorías. Para cometer este tipo de fechorías, para cometer este tipo de horrores con niños menores. Y lo siento mucho, pero lamentablemente cuando hay un sacerdote
que comete el grandísimo error de abusar de un niño o de una niña, por ese pagan todos. Por ese pagan todos. Porque la gente, todas las opiniones en negativo que da la gente es en plural. No es en esa persona en específico que cometió ese error. Es en plural. Es en plural. Entonces, a lo mejor antes, hace años, tú te podías fiar de un padre. Tú te podías fiar de un sacerdote, te podías fiar de un padre de iglesia, te podías fiar antes, hace muchos años a lo mejor, pero ya no. Ya no, porque no es ni la primera ni la segunda vez que suceden este tipo de casos de abusos por parte de sacerdotes. No es la primera vez. Ya hace mucho tiempo que esto viene sucediendo. Y el Vaticano ha archivado muchos de estos casos. ¿Por qué? No lo sé. Y en vez, que es lo que yo veo mal, en vez de que esa persona, el Vaticano, lo aleje, lo lleve a un retiro, lo tranque por allá, porque que yo sepa y tengo entendido, esas personas no van presas. Esas personas el Vaticano las agarra, las lleva, yo qué sé, para un retiro, las retira, las aleja, las lleva por una montaña, los trancan allí en una... No sé, el hecho es que esa persona no cae presa y debería esa persona ir presa. No que se la lleven de retirada, ni que lo alejen, ni que se lo lleven a una casa de castigo, ni a una casa de no sé qué diablo. Esa persona que abusó de un menor tiene que ir preso. Totalmente. Porque eso no se trata de que tráncalo en una casa y aléjalo del mundo. Y no. Eso no es una cuestión de alejarlo del mundo. Sí, alejado del mundo, pero preso. Bien preso. Pero lo que tú no puedes hacer es retirar a esa persona de sus funciones y no meterla presa. Porque entonces dime, ¿en qué estamos? No estamos en nada. No estamos en nada. Y eso es una vaina que no se cura. Eso no se cura. Los abusos a menores, eso no tiene cura. Eso no tiene cura. Y eso lo dijo un psicólogo que lo escuché yo. Cuando una persona se dedica a eso y hace eso durante muchos años, eso es una vaina para toda la vida. O sea, eso no tiene cura. Un violador, un abusador. No, eso no tiene cura. Entonces, esa gente tiene que ir bien presa para que en la cárcel le hagan lo mismo. Y ahí, a lo mejor, se le quita la loquera. Pero mientras tanto, tú no me puedes alejar a esa persona y meterla de que en una casa, en casa del diablo, por allá, donde nadie sabe de él. Alejado de sus colegas, alejado de la iglesia y alejado de la gente y alejado del mundo. ¿Pero qué me estás contando, chico? ¿Qué me estás contando? Esa persona tiene que estar o en un manicomio o en una cárcel. Pero no puede estar libre y dentro de una casa, retirado del mundo. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, a lo mejor habrán muchísimos países donde dirán, vamos a ver, este señor tiene que ir preso, venga, y lo cierran. Y lo encierran en una cárcel. Y seguramente habrá más de uno que esté preso. Seguramente habrá más de uno que esté preso. Pero el Vaticano se rige por otras políticas.
se rige por otras reglas, actúa de una manera más discreta y diferente al resto de países. Y eso es respetable. Eso es respetable porque al final ellos son los que deciden cómo llevan, ¿no? Cómo llevan su régimen ahí adentro. Pero lo que realmente sería lo normal es que esa persona, en cuanto se descubre, ¿no?, que ha cometido ese tipo de errores, pues vaya preso. Y preso, vamos, preso por muchos años. No di que no, que te guarda tanto, no. Preso por muchos años. Por muchos años. Entonces, yo, o sea, de verdad, sintiéndolo mucho por parte de estas dos mujeres, porque fueron dos mujeres que hicieron la denuncia. De verdad, yo lo siento mucho por ellas, me da mucha pena. La denuncia la hicieron públicamente y ellas alegan que sufrieron tocamientos y agresiones durante años, con lo cual ellas exigen justicia y denuncian también el encubrimiento de la iglesia. O sea, si ellas están denunciando el encubrimiento de la iglesia, eso quiere decir que la iglesia, fíjense lo que yo le estoy diciendo, lo que les estaba diciendo hace un momento, eso quiere decir que la iglesia era consciente de lo que pasó en aquel momento y de lo que seguramente ese hombre ha estado haciendo durante muchos años y no ha hecho absolutamente nada. 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 Entonces, cuando tú escuchas esto, que la iglesia ha estado apoyando este tipo de horrorosidad, ese tipo de esto tan asqueroso, o sea, cuando tú escuchas eso, tú dices, ¿en serio, men? Y si ellas están culpando a la iglesia también, es porque ellas se han dado cuenta que la iglesia durante todos estos años no ha movido ni un dedo en contra de este señor. O sea, eso da más pena todavía. Así que nada, yo estaré pendiente a este caso igualmente. Se ha estado hablando muchísimo de este caso en la República Dominicana. Esperemos que se pueda hacer algo en contra de este hombre, que vaya preso y bien preso. Y felicidades a estas dos mujeres que han tenido la valentía de hacer la denuncia pública. Han tenido el valor de decir, ya está, hay que denunciar a este hombre porque este hombre no puede seguir libre y tiene que pagar por lo que nos ha hecho durante años. Con lo cual, esperemos que la justicia dominicana haga algo en contra de este hombre y que la iglesia en general pues coja vergüenza, porque me parece muy fuerte que si la iglesia estaba consciente de esto o supo algo, no haya hecho absolutamente nada para defender a estas mujeres que en su momento eran niñas indefensas. Recuerden que el programa está en las principales plataformas, en las mejores, y una de ellas es Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox. Estamos también en Spreaker y nos pueden encontrar, como no, en la web como Entre Nosotros Podcast Spain. Para todos ustedes, un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando, a las personas que se suman también a nuestra comunidad a través de Spotify. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por la puntuación y las 5 estrellas que me dan a través de Spotify. Recuerde que nos puede calificar en Spotify y también en las otras aplicaciones
Si usa Apple Podcast, también nos puede clasificar en Apple Podcast. Qué le parece el programa, qué piensa, qué opina. Y de verdad, muchísimas gracias por las puntuaciones buenas que tengo en Spotify por parte de todos ustedes, de verdad. Agradecida siempre y nada, esto es todo. Un beso muy fuerte, sin miedo al éxito. Chao.